Tirán y Sanafir, dos nombres de dos islas estratégicamente ubicadas en la entrada del Golfo de Aqaba. Históricamente no fue discutida su pertenencia a Egipto, salvo cuando se suscribió el acuerdo de demarcación de las fronteras marinas entre Arabia Saudita y Egipto durante la visita del monarca saudí Salman bin Abdel Aziz al Cairo hace casi un año. Miles de mapas y documentos locales e internacionales confirman su pertenencia a Egipto. Hasta en la historia política moderna, Israel las ocupó durante la Guerra del Sinaí en el año 56 y fueron devueltas a Egipto bajo el acuerdo de Camp David en el año 79. Pero desde que se firmó el acuerdo de demarcación de las fronteras marítimas, se inició una clara división en la calle egipcia. Las manifestaciones y protestas no han cesado a pesar de la detención de quienes se oponen al acuerdo. Mientras tanto, los tribunales egipcios fueron escenario de decenas de sesiones buscando comprobar que las dos islas son egipcias y las cuales culminaron confirmando su pertenencia a Egipto. Quedó establecido y resuelto en la conciencia de la Corte que la soberanía egipcia sobre las dos islas de Tirán y Sanafir no está en duda. A pesar de que las decisiones del Tribunal Supremo Administrativo es la base del sistema judicial y se considera concluyente y vinculante para el sistema legislativo, sin embargo, el gobierno egipcio transfirió el acuerdo al Parlamento. Las sesiones de discusión se convirtieron en enfrentamientos y confrontaciones de palabras en las que se usaron expresiones como traición y vergüenza por parte de los partidarios de la entrega de las dos islas a Arabia Saudita y de parte de la oposición. 131 diputados del pueblo egipcio se niegan a renunciar a las islas de Tirán y Sanafir, considerando que cada partícula de arena de estas dos islas ha costado sangre de soldados egipcios en las sucesivas guerras. Su ocupación había alterado el mapa geográfico y estratégico de la región. Estos señalan que sería una ofensa que la política entregue lo que se ha defendido con sangre, y ellos no darán falso testimonio en la venta de la tierra en detrimento del derecho de generaciones de egipcios. Hamas o cualquiera de sus líderes estuvieron ausentes de la lista de terrorismo emitida por los países que rompieron relaciones con Qatar, la cual incluyó a 59 individuos y 2 entidades. La paradoja para los que esperaban que Hamas estuviera incorporada al listado es una de las razones por la que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron relaciones con Qatar. Es su relación con la financiación del movimiento de los hermanos musulmanes y el movimiento Hamas, un asunto que plantea muchas interrogantes sobre la verdadera razón por la que el movimiento no apareció en esta lista. Arabia Saudita, la plataforma desde donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Hamas de terrorista, intentó mantener la escalada en su posición. Su ministro de Exteriores, Adel Al-Jubeir, dijo que ya basta, señalando que Qatar debe de tener el apoyo a los grupos como Hamas y los hermanos musulmanes. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos continuaron paralelamente su campaña feroz para demonizar a Hamas por considerar al movimiento el hijo mimado de Al-Doha, pero el comportamiento de Egipto, socio del trío del Golfo en el boicot a Qatar, fue diferente. Egipto, cuidadoso de su relación con Arabia Saudita, adoptó una política más abierta hacia Hamas, recibiendo en su capital, El Cairo, a una delegación del movimiento encabezado por Yahya al-Sinwar a lo largo de 9 días. Las reuniones fueron marcadas por la confidencialidad en momentos en que algunos analistas hacían comentarios sobre una próxima negociación política con el movimiento Hamas, siendo esta contenida a nivel árabe y particularmente por Egipto, lo cual aclararía que la colocación de nombres de personalidades de Hamas en la lista de terrorismo del Golfo iba a obstaculizar este acuerdo. Por otro lado, el movimiento, cuya relación con Irán recupera su ímpetu, está consciente de que necesita tejer buenas relaciones en su medio árabe. A pesar del rechazo de parte de Hamas a la presión que se ejerce sobre el movimiento, esta afirma en su discurso que le interesa mantener sus relaciones buenas y profundas con el todo islámico y árabe, mientras que esto sirva a la causa palestina. Un observador señala que las consultas con Egipto pueden ser una oportunidad para contener a Hamas, de acuerdo con las condiciones del Golfo y de Egipto. De lo contrario, pronto saldría a la luz una nueva lista del terrorismo emitida por los estados del Golfo, que incluiría los nombres de los funcionarios de Hamas.
Por primera vez desde hace tiempo, la diplomacia iraní deja de lado sus guantes de seda. Incluso Mohammad Javad Zarif, el ministro del Exterior, colocó a un lado todas sus habilidades que le permitían redondear las esquinas y seleccionar las palabras. Zarif lo dijo sin titubear: Arabia Saudita es responsable de los ataques terroristas en Irán. Y antes de él, fue el padre de la diplomacia revolucionaria en Irán, Ali Akbar Velayati, el consejero en política internacional del líder supremo de Irán, quien señaló al reino y describió como inmaduros a quienes están a cargo de su política exterior, advirtiendo que este tipo de política no les ayudará a conservar su seguridad. Los iraníes acusan a Arabia Saudita de lanzar una guerra por encargo en su contra, una guerra cuyos instrumentos son los grupos terroristas que usan las fronteras iraníes con Pakistán y con Irak como morada y asentamiento. Teherán depende, en primer lugar, de la información de sus cuerpos de inteligencia, descrita por el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Ali Jafari como una precisa en cuanto al apoyo de Arabia Saudita en gran medida a los terroristas, a quienes les exige ejecutar atentados terroristas en Irán. En segundo lugar, las convergencias ocasionales colocan a Riad en el banquillo del acusado para Irán, ya que las palabras del príncipe heredero suplente Mohammed bin Salman y posteriormente las declaraciones del ministro de Exteriores Adel al-Jubair, amenazando con castigar a Irán, y la sincronización de la campaña mediática en las redes sociales junto con los atentados, todo esto conduce a Irán a un solo sentido. El contexto de los acontecimientos en el Medio Oriente hace que el camino sea muy accidentado. Tal vez sea esta la razón que motivó a la Guardia Revolucionaria iraní, desde las primeras horas y antes de que se escucharan las declaraciones, a insinuar sobre el cierto papel de Arabia Saudita en los sucesos del miércoles negro en Teherán, y tal vez conduzca este camino accidentado a que desaparezcan las reglas del juego acordadas con anterioridad y con ello se conviertan las líneas rojas a causa de su violación en luces verdes, que convierten el estribor en babor, colocando todas las opciones sobre la mesa. El ayuno es difícil, no es nada fácil en este país. ¿Y la solución? ¿Qué haces? Pero en este país, la solución es trabajar. Es necesario cubrir tus necesidades. Es necesario trabajar para poder vivir, para que puedas pagar el alquiler de tu casa y puedas ayudar a tu familia y ayudarte a ti mismo. Como dice el dicho, la diáspora satisface. En efecto, la diáspora satisface. Desde hace 70 años y durante 80 años, nuestros abuelos fueron expulsados al Líbano, y desde el Líbano a Siria, y de Siria a Europa. Y el mundo, como lo ves, el mundo da vueltas. No sabes lo que hay aquí o lo que hay allá. Mi hermano se encuentra en Alemania, mi familia en el Líbano. Estamos dispersos, la mitad aquí, la mitad allá. Gracias a Dios, el Señor de la humanidad, y a Él le pedimos que nos brinde la tranquilidad y nos permita retornar a nuestras tierras. En cuanto a la vida, deseo que volvamos a nuestro país y que nuestro país sea libre, y volver a nuestro país, Palestina, que vuelvan a estar unidos nuestros hermanos palestinos, ser nuevamente una sola mano, que se alivie la opresión y que salga Israel de nuestra tierra y volvamos allá. Una aceituna de Palestina y el agua de Palestina, la tierra palestina, la comida palestina, la bebida palestina, todo esto sustituye nuestra necesidad de Europa con todo lo que tiene, no solo Britania y Londres y otros lugares, sino toda Europa. Que Dios guíe a sus siervos amigos y vuelva a unir a la gente, y que devuelva la región al corazón de la humanidad, porque la fe lo es todo, es lo más importante. En el campo de refugiados Al-Amari, cercano a Ramallah, vive la familia Brash, un padre y una madre que le han pagado a Palestina un dote muy alto. Saber, el hijo menor, murió en el año 2000 a manos de los soldados del ente ocupante. Mientras tanto, a sus dos hijos, Ramzi y Mohammed, las fuerzas del ente ocupante les han robado más de 15 años de sus vidas y aún queda más, ya que sobre ellos pesan 3 condenas a cadena perpetua. Mohammed perdió su vista y su mano resistiéndose a la ocupación. Ahora Israel intenta usurpar el derecho de la familia a un sueldo que le garantice una vida digna, al intentar aprobar una ley que permite confiscar los salarios de los presos y de los mártires.
Le exijo a las autoridades palestinas y a las instituciones y a todos los gobiernos que se pongan de nuestro lado en contra de esta resolución, que si se aprueba sería catastrófico para los familiares de los presos y los familiares de los mártires y de todos. La Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos afirmó que la ley israelí es un acto de piratería y un robo del dinero palestino, y que esto no va a disuadir a los palestinos de su derecho a la resistencia, afirmando que la autoridad continuará pagando los salarios de los presos y de los mártires. Nosotros suministramos, y lo que suministramos a los prisioneros y los prisioneros liberados lo hacemos según las legislaciones y leyes palestinas que siguen vigentes desde finales de los años 60 del siglo pasado. Y es su derecho y es nuestra obligación otorgarles esto a aquellos privados de la libertad. Por medio de la ley aprobada en lectura preliminar, Israel intenta deducir lo que paga la Autoridad Nacional a las familias de los mártires y presos de las asignaciones recolectadas por Israel a favor de la autoridad por concepto de recolección de impuestos, lo cual representa el 70% de su presupuesto.